Nuestro grupo de investigación comenzó con el estudio de la fresa en 2015, cuando se me concedió un proyecto europeo, y desde entonces estamos trabajando sobre todo en el estudio de la maduración de fresa, que es el proceso por el cual el fruto adquiere las características que la hacen atractiva para el consumo, de manera que consigue o adquiere el sabor, el aroma y la textura apropiada para el consumo. Nosotros estamos interesados en el estudio de la fresa porque, por dos motivos principales. Desde el punto de vista económico es un cultivo fundamental en España, en concreto en Andalucía. España es el sexto productor a nivel mundial, el primero europeo y en concreto en Andalucía y Huelva es la responsable del 80-90% de la producción y donde básicamente el 90% se exporta al extranjero. Entonces tiene una importancia económica obviamente muy fuerte. Por otro lado, desde el punto de vista científico también es una especie muy interesante porque el fruto no es un fruto verdadero, de manera que no se produce por el engrosamiento del ovario, como ocurre en los frutos normales, se produce tras la polinización, se engrosan las paredes del ovario y esa es la parte carnosa del fruto. En el caso de la fresa, los frutos son las diferentes pepitas, o se llaman aquenios, que están en la superficie de la fresa. La parte carnosa realmente procede del engrosamiento de lo que se conoce como receptáculo floral, que es la base de la flor. Entonces es un tejido realmente que no es reproductivo, ¿vale? Entonces es un tipo de fruto desde el punto de vista botánico y de desarrollo que es diferente a los frutos normales. Con lo cual eso implica que el desarrollo de este fruto no es el mismo y es interesante por lo tanto estudiar en este caso el proceso de maduración. El trabajo que hemos realizado es con un factor de transcripción que hemos denominado FARRIF, de Ripening Inducing Factor. Es un gen o una proteína que se encuentra implicada en todo el proceso de maduración. La importancia de este trabajo radica en que se han descrito hasta la fecha muchos genes o proteínas implicados en el proceso de maduración del fruto de fresa, pero eran más concretos de procesos específicos, como podía ser a lo mejor pues, cambios en el color, aumento en el aroma o reblandecimiento de las paredes del fruto, ¿no?, debido a la degradación de la pared celular. Y en el caso de FARRIF, pues es una proteína que está implicada en todos los procesos conjuntamente. Cuando nosotros reducimos los niveles de esta proteína, lo que obtenemos es un retraso generalizado del proceso de maduración. Tarda mucho más en alcanzar un estadio maduro, que de hecho no llega a ser completo, y por lo tanto tenemos una fresa que tiene un menor color rojo, tiene un poco menos de azúcar, son más duras, ¿vale?, que es una de las características de hecho que tienen una posible mayor aplicación, ¿vale?, por el tema de la dureza y la resistencia del fruto de fresa, que al fin y al cabo es uno de los problemas que tiene este fruto. Cuando nosotros, por el contrario, aumentamos los niveles de esta proteína, tenemos el efecto contrario, aceleramos mucho el proceso de maduración y tenemos unos frutos muy rojos, más blandos, con más azúcares, etcétera, etcétera. Pues bien, una vez que están así, ¿no?, ya se pueden pasar a tierra. Sí, estas las podemos pasar ya. Para llegar a todo esto hay un proceso muy largo detrás de trabajo, que también hay compañeros del grupo que están en ello implicados. Victoriano Meco es uno de ellos y es el responsable de esa parte de cultivo in vitro, que suele ser pues a partir de una hojita, se va transformando con un agrobacterium lo que tú quieres introducir en la planta, digamos, transgénica, y eso se tiene que ir pasando de manera mensual a medios nuevos y se van regenerando plantitas a través de esos dígitos de hoja. Eso suelen ser como unos 6 meses de trabajo en condiciones, digamos, in vitro. Una vez que llegas a obtener las plantas, esas plantas pasarían al invernadero. Y ya en el invernadero ya son caracterizadas, ya podemos ver, ya dan frutos, dan flores y tienen un proceso normal. Esto suele ser pues como un estudio de 2-3 años como mínimo de distintas campañas, porque la fresa, por lo menos con la que nosotros trabajamos, que es la octoploide y la variedad comercial, solo florece una vez al año. Entonces nosotros en el periodo de campaña o de floración, igual que coincide con el de Huelva, lo que tenemos que hacer es coger frutos todo el tiempo y congelar en -80 para luego durante el invierno tener material sobre el que trabajar. Lo curioso de este trabajo es que este gen que nosotros hemos identificado es muy parecido a otros genes que ya están descritos, por ejemplo, en tomate. Eso hace pensar que el grado de conservación desde el punto de vista evolutivo que existe para regular un mismo proceso en órganos que no son realmente similares, ¿vale? Como digo, tomate es un fruto verdadero, sin embargo, la parte carnosa de la fresa no es un fruto, y sin embargo, genes similares hacen un papel similar.
Con lo cual, eso es también un poco el interés también, ¿no? de los resultados que hemos obtenido. La importancia de esta proteína, bueno, es cierto que nosotros la hemos descubierto utilizando cultivos transgénicos. Legalmente no se puede comercializar nada que sea transgénico, y esto solo a nivel experimental o a nivel de ciencia básica, pero sí es verdad que como conocemos el contenido de proteína y sabemos que cuando esta es baja se produce un retraso en la maduración, sí se podría buscar en variedades naturales o variedades de interés comercial de fresa el contenido de esta proteína, porque esta proteína es propia de la fresa. Ellas la tienen, no por ser transgénica es porque la tengan, sino que ellas per se la tienen, solo que las transgénicas pues tienen o un menor contenido o un mayor. Entonces sería bueno pues buscar el contenido de RIF y de esta manera pues poder aprovechar esto para hacer frutos que duren un poquito más en condiciones naturales.